Te doy la bienvenida a Colección de Escenas, el podcast donde hablaré de mis escenas favoritas, principalmente desde el punto de vista del guión. Hola, hola. Empieza el episodio 24 de Colección de Escenas. Y en este episodio voy a hablar de una de las películas de ciencia ficción que más me han gustado en los últimos años. Vale que no es una obra maestra, pero creo que utiliza bastante bien el recurso del found footage, es decir, unas supuestas grabaciones encontradas, y por lo tanto tiene saltos temporales y elipsis que maneja con bastante gusto y bastante maestría. Además es una película de viaje espacial, pero con cierto tono intimista, porque ese grupo de 6 personas, que son los protagonistas de la historia, son lo suficientemente valientes como para montarse en ese cacharro para largarse a Júpiter, pero demuestran que son de carne y hueso, y tienen preocupaciones y miedos. Estoy hablando de Europa One, o Europa Report, en su título en versión original en inglés. La misión Europa One es el primer intento de la humanidad por llegar a Europa, el satélite de Júpiter. Es un proyecto financiado por fondos privados en el que 4 hombres y 2 mujeres se lanzan hacia lo desconocido para averiguar si hay vida en ese satélite. 6 meses después del despegue, el centro de control en la Tierra deja de recibir imágenes de la nave. Aunque la tripulación sigue adelante después del incidente, que los ha dejado incomunicados. Pero a partir de ahora están solos. Europa One se estrenó en el año 2013. Su director es Sebastián Cordero y el guionista es Philip Gelat. En el reparto tenemos a los 6 protagonistas que van en la nave: Sharlto Copley como James Corrigan, Michael Nyqvist como Andrei Block, Christian Camargo es Daniel Luxemburg, Daniel Wu William Shu, que es el comandante de la misión, Carolina Widra es Katia Petrovna, Ana María Marinka es Rosa Dusk, la piloto de la nave, y en tierra está en Beth Davids como la doctora Anger, que es la CEO de Europa Ventures, la empresa que financia el proyecto. Y vamos a presentar los antecedentes, que son bastante breves porque la escena que me gusta comienza en el minuto 3, 14 segundos más o menos. Unas escenas de momentos cotidianos en la nave que incluyen grabaciones para las familias, momentos de descanso y actividades técnicas rutinarias. Y entra la doctora Anger, la CEO de Europa Ventures, como he comentado antes, que es la empresa que financia la misión, y habla a cámara para un reportaje o un documental y explica muy afectada cómo se enteró de la pérdida de comunicación con la Europa One. Ya sabemos que ha pasado algo. Luego se muestran las últimas imágenes, las supuestas últimas imágenes de la Europa One e imágenes del Sol, ambas con interferencias. Podemos deducir que ha sucedido una tormenta solar. La doctora Anger no puede continuar hablando al recordar que durante meses le han preguntado qué ha pasado. Sale un mensaje en pantalla que informa de que hay nuevas grabaciones que pueden explicar lo que sucedió en la nave. Luego, un plano de la Europa One en viaje que da paso a nuestra escena. Antes de hablar de la escena, me gustaría recordarte la estructura de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, la doctora Anger hablando a la cámara. Segundo, las últimas imágenes de la Europa One. Tercero, imágenes del Sol. Cuarto, un plano de la Europa One desde el exterior. Recuérdalo porque vamos a verlas más tarde. Entra la escena. Tenemos a 5 tripulantes. No hace falta que digan nada para saber que están afectados por algo. Andrei, que está sentado en la esquina inferior izquierda, tiene una mano vendada. Además, la postura corporal de todos ellos es de abatimiento. Los personajes están ubicados en las zonas más sombrías del habitáculo, y debido a la rotación para generar una gravedad artificial, entra luz de vez en cuando, pero en general no los ilumina a ellos. Sus caras están más sombrías que sus cuerpos y que otros de los puntos del espacio en el que están. Quizás si la ves por primera vez no te das cuenta de quién falta, pero sabes quién es, ya lo has visto, en realidad. Es el personaje que estaba grabando imágenes para su familia.
y en esta escena nadie ocupa su litera. Katia dice que tienen que decírselo a su familia. William, el comandante, le responde que no pueden. Los problemas de esa supuesta tormenta solar que podemos deducir por las imágenes anteriores han dejado el sistema frito y hace 19 horas que están incomunicados. Están solos. Katia pregunta qué va a pasar, si van a seguir. Nadie contesta. Así que Katia se sienta y al sentarse su figura se oscurece. Ella desde luego parecía una de las más optimistas o de las que estaba todavía procesando el duelo y al oscurecerse entra en el mismo modo de sentir que el resto de sus compañeros. Pero esta vez debo continuar y explicar 2 escenas posteriores para entender bien el papel de esta en la historia. Presta atención porque vamos a ver la misma estructura que antes de la escena de duelo. Primero la doctora Anger vuelve a hablar a cámara. Cuenta cómo se enteró de la pérdida de conexión con la Europa One. Luego un plano exterior de la nave y nos encontramos a Rosa, la piloto, hablando a cámara. Tiene ojeras, lleva ropa que no es la habitual en ella. Habla abiertamente de la muerte de James. Y con su voz en off vemos a Katia y a Daniel recogiendo los objetos personales de James. Pero sobre todo está grabado en código de presente porque habla a cámara igual que la doctora Anger y habla de la muerte de James. Habla del drama. Igual que la doctora Anger hablaba del accidente o del incidente que había sufrido la Europa One y que por eso no tenían comunicación con ella. Y hasta aquí. ¿Por qué me gusta? Primero, esta escena es muy intimista. Tenemos a esas 5 personas que supuestamente son valientes, incluso temerarias, y de hecho algunas de ellas son temerarias y lo demostrarán más adelante en la historia. Y sin embargo aquí están destrozados. La escena es contenida, no hay grandes llantos ni grandes gritos, es un drama que se lleva por dentro y se muestra con luces y sombras, y también con lenguaje corporal, y con silencios. Segundo, me gusta porque es una historia basada en grabaciones encontradas o en supuestas grabaciones encontradas, lo que comentaba al principio del episodio, que es conocido como found footage en inglés, y lo hace de una manera bastante decente. Al utilizar este recurso también utiliza saltos en el tiempo y elipsis, que están utilizados de una manera bastante elegante, que dan significado, y cuando los saltos temporales son hacia atrás no retrasa demasiado la historia. Tercero, el montaje. No he podido encontrar el guión, pero imagino que el orden de las escenas ya estaba marcado en él. Lo que pasa es que el montaje refuerza el engaño. Recordemos la estructura. Primero una entrevista en el presente a un personaje con autoridad, la doctora Anger, luego el plano exterior de la Europa One y, en tercer lugar, la escena de duelo en el interior en pasado. Y la estructura se vuelve a repetir. Volvemos a ver a la doctora Anger hablando de lo sucedido, vemos un plano exterior de la Europa One y ¿qué vemos ahora? A Rosa hablando a cámara. ¿Es presente o es pasado? Aquí entra en juego el recurso llamado misdirection, la distracción, que proviene del ilusionismo, y de hecho yo lo llamo el truco del mago en terminología de andar por casa. Y se trata de forzar al espectador o al lector a que se fije en algo para llevarlo por donde le conviene al guionista o al escritor. La escena del medio, mi escena de duelo en la que los personajes están abatidos en la nave, nos da a entender que la película va a explicar la muerte de James. Y sí, nos la explica, pero es un engaño porque la película va de otra cosa. Y cuando lleguemos al final veremos que el drama era otro mucho mayor. Esa escena de duelo no solo sirve para caracterizar a los personajes, para convertirlos en personas, en seres humanos y no en héroes. También sirve para decir, estas personas están abatidas, esto es lo que importa. Y estamos ya tan marcados por lo que importa, que lo que nos importa, valga la redundancia, es James,
Por eso cuando Rosa sale hablando de su muerte, aunque la estructura nos dice claramente que ella está en el pasado, pensamos que es presente. Y ya el truco está hecho. Este recurso es muy típico de thrillers y de novelas negras, porque son historias en las que hay que mantener apartados a los espectadores o a los lectores el máximo tiempo posible de la verdad. Pero alguien que utiliza muy bien este recurso es Maggie O'Farrell en Hamnet, al menos en el libro. No sé si en la película también utilizan este recurso. O'Farrell lo utiliza para explicar la muerte del niño. Y si quieres verlo en acción de manera visual, puedes verlo en Atrápame si puedes, en la escena del aeropuerto que comento en el episodio 6 del podcast. En esta película el recurso no está en guión, sino en lo que el personaje protagonista hace. Frank entra acompañado de un grupo de azafatas guapísimas. Sabe que en cuanto ellas aparezcan en la terminal, todos los hombres se girarán para verlas, y los agentes del FBI, que en aquellos años eran todos hombres, al menos en la película, las miran y ya no se fijan en él, y ya puede coger el vuelo a sus anchas. Así que el misdirection no deja de ser poner algo en nuestro foco de atención justo delante de nuestra nariz para que nos fijemos en ese punto y que alrededor pasen otras cosas, pero que estén ahí para que luego al final de la historia no haya un deus ex machina, que eso es importantísimo. ¿Cómo se hace en Europa One? Estableciendo un patrón. Es la estructura que te he contado. Figura de autoridad hablando a cámara, imágenes exteriores de la nave y la escena en el interior. Y ese patrón se vuelve a repetir después. ¿Y qué son en realidad esas declaraciones de Rosa? Porque si no van de la muerte de James, ¿qué es lo que son? Bueno, pues para eso tendrás que ver la película entera. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si tienes una escena favorita de la película diferente a la que te he comentado, sobre todo si es un poco más alegre, déjala en comentarios. Estaré encantada de leerlo. En la descripción dejaré el enlace a la entrada de mi blog, donde encontrarás información adicional. Puedes escuchar este podcast en iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nos encontraremos dentro de 2 semanas en Colección de Escenas.